Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Eh, Hoy queremos resolver eh, una pregunta que muchos hemos hecho y yo también hice más de alguna vez, y tal vez a lo mejor ustedes también han hecho esa pregunta: ¿de dónde proviene la raíz del pecado? Lo que nosotros escuchamos hoy en día de la palabra pecado. Y vamos a resolverlo conforme a la palabra de Dios. Tendrá una raíz, ¿no? De todas las cosas tiene una raíz de dónde proviene, el por qué llegó. Eh, a veces hemos escuchado las teorías o la forma de enseñanza de que no, el pecado empezó a través de Adán y Eva, cuando comieron la fruta que Dios les dijo que no comieran. Entonces nos quedamos nosotros con esa idea de que los causantes del pecado era Adán y Eva. Pero vamos a verlo conforme a la palabra de Dios, resolviendo esa pregunta: ¿de dónde proviene la raíz del pecado? La raíz del pecado tiene, la palabra de Dios nos respondería de dónde proviene. Proviene de un egoísmo. El elemento básico de la naturaleza humana caída es su exaltación de sí mismo y del ego individual. Eso ya cuando está introducido. Pero hay una raíz de dónde proviene ese ego, ese egoísmo. Y la palabra de Dios nos responda de que cuando Satanás cayó, Satanás, acuérdase que era un ángel que Dios, era una criatura que Dios hizo. Cuando él cayó, lo hizo por tratar de imponer su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Esa es la realidad. La raíz del pecado se introduce al mundo por medio de Adán y Eva, pero hay una raíz antes de llegar al mundo. Era Satanás, era el primer ángel de Dios, que él quiso tener su propia voluntad sobre la voluntad de Dios, declarando abiertamente su rebeldía en acción. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías 14:13, donde nos habla: tú que dices en tu corazón. Mira cómo dice: tú que dices en tu corazón. Ese es el egoísmo, llegó en el corazón de Satanás, y ahí donde viene la raíz del pecado que nosotros conocemos hoy en día. Subiré al cielo, en lo más alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí entró el pecado, entró en el corazón de Satanás, y ahí donde damos cuenta que ahí viene el origen del pecado. Por eso es muy importante de saber que su egoísmo y todo el ser humano, eso es lo que trae, su exaltación y querer ser más que Dios. El principio o el nacimiento del pecado fue en el corazón de Lucifer, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Isaías, que empezó desde el corazón. Y todo pecado que nosotros hacemos siempre empieza dentro de nuestro corazón. Por eso las escrituras hablan claramente del origen exacto del pecado de esa forma. Como la experiencia de la Biblia mismo dice: el orgullo que brota en el corazón a causa de su belleza, posición, y lo pone en acción. Pero quien lo hizo es el Creador. Por eso la palabra de Dios nos habla de esta manera. Entonces, resolviendo nuestra pregunta que hacemos, el origen del pecado empezó desde el corazón de Satanás. Sí, desde el corazón de Satanás, estando en el cielo, quise ser igual al Altísimo. Y eso es lo que mucho hoy en día hacemos. Queremos ser igual a Dios. No queremos reconocer que hay un solo Dios, entonces pecamos con Dios. Las Escrituras describen que el carácter del pecado en el corazón de Lucifer es una ambición arrogante, rebelde, totalmente contraria al orden divino. Porque Dios siempre ha querido de que todas sus criaturas tienen que someterse a la voluntad de Él y adorarlo a Él en todo el aspecto de la vida.
En cambio, Satanás, por esa ambición que quiso ser igual a Dios, hizo rebelde a al orden que Dios le ha dado, entonces llegó el pecado. La iniquidad de Lucifer vino por un acto espontáneo en su corazón, no lo planificó, sino simplemente, como todo hoy en día, hay pecado que nosotros no planificamos de vivirla o de poner en acción. Simplemente, espontáneamente pecamos con Dios, ya que en el Dios había hecho una combinación de poder, belleza, otorgable autoridad y privilegio a Satanás o al primer ángel. Entonces todo eso hizo a que se rebelara con su creador. Entonces, ¿en dónde empezó entonces el pecado? El pecado empezó desde el corazón del primer ángel de Dios, que es Satanás, lo que conocemos nosotros hoy en día, Satanás. Entonces el pecado empezó desde el cielo. Por eso cuando vio Dios que ya está rebelde y tiene un montón de ángeles con él, lo tumbó aquí en esta tierra. Y también damos cuenta el por qué Dios lo hizo. En el libro de Ezequiel 28:13 en adelante nos habla de todo eso. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Mira dónde estaba. Estuviste en tiempo pasado, porque ahora ya está gobernando este mundo. Y toda piedra preciosa era tu vestidura. Por eso la belleza. Y hoy en día es lo mismo. La belleza nos hace pecar y nos olvidamos que nosotros tenemos un creador, un Dios, ¿verdad? De corninia, topacio, jaspe, crisolito, berillo y onice. Todo esto era la vestidura de Satanás. Y todo esto es el que se engrandeció, el que se puso rebelde, el que metió en su corazón de que como todo su belleza. Y el verso 14, mira cómo Dios lo puso a este ángel en su huerto. Dice, tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, hablando Dios. Allí estuviste, tiempo pasado de nuevamente. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Mira, qué privilegio. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. Era un ángel perfecto, porque todo lo que Dios crió era perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. Hasta que cuando Isaías nos habla de que cuando puso en su corazón de quise ser igual a Dios, entonces entró el pecado. Entonces el origen del pecado fue en el corazón de Satanás, y en ese corazón rebelde por orgullo quiso ser igual a Dios y Dios lo tumbó. Ahora, ¿cómo introdujo el pecado en el mundo? Es a través de Adán y Eva, pero no empezó el pecado ahí, sino empezó el pecado desde el corazón de Satanás en el cielo. Entonces damos cuenta, resolviendo nuestra pregunta, es que ¿dónde se originó el pecado? Se originó desde el corazón de Satanás en el cielo y quiso rebelarse con Dios. Con esta se comprende que el pecado de Satanás fue el orgullo, anhelando una posición inadecuada a su persona que solo Dios lo puede tener por ser quien es. Subiré al Altísimo. Por eso es lo que puso él en su corazón. Dice, subiré en el cielo, en lo más alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mira, eso es lo que sucedió cuando Satanás pecó con Dios, quiso anhelar, es orgullo. Y déjame decirte, mi amado hermano, mi amado amigo, el pecado más grande que nosotros tenemos es el orgullo de rechazar a un Dios de amor, un Dios creador, pero no nada más un Dios creador, sino un Dios que nos dio la salvación a través de Cristo Jesús, porque por naturaleza nosotros somos pecadores.
Pero el orgullo del ser humano es lo que hace que rechaza esa buena nueva de salvación, porque queremos ser igual a Dios. Y esos son uno de los problemas, que queremos ser igual a Dios y nadie puede ser igual a Dios. Entonces, el carácter del ser humano es su orgullo, su altanería, que rechace a un Dios soberano, a un Dios que gobierna el mundo, su creación. Así que si usted no sabía de dónde fue el principio del pecado, a través de este video usted puede saber que de dónde se originó el pecado: en el corazón de Satanás. ¿Y dónde estaba Satanás? En el huerto de Dios, en el cielo. Y cuando se rebeló, se puso rebelde, el ángel Miguel lo tumbó junto con el 75% de ángeles que estaban con él. Así que ya sabemos que en el corazón de Satanás y en el cielo empezó el pecado, pero fue introducido en el mundo a través de Adán y Eva. Así que en otro video podemos ver cómo también el hombre, por su voluntad, por ese orgullo que tiene, eso es lo que hace que no acepta que hay un creador, hay un Dios y hay un Salvador. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, es por el orgullo que hay dentro del corazón. Piensas que resuelves todo y hay un Dios que todo nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga.